La realidad es que el país ha estado en los últimos años, ¿verdad?, siendo cuestionado realmente por esa lógica de ordenamiento de lo que en términos formales se ha hablado de procesos democráticos, ¿verdad? Pero considero que realmente la pandemia y la situación en los últimos meses pues nos obliga a tener una perspectiva más crítica con respecto a la gestión de estos procesos, ¿verdad? Sería lamentable que pues se suspendieran o que bajo los argumentos de factores económicos o de otro tipo se pretendiera una maniobra para seguir manipulando la voluntad popular. De hecho, se considera que una democracia se rige por la voluntad popular expresada a través de del sufragio. Sin embargo, en los últimos años, en la última década, hemos visto cómo hemos tenido un salto regresivo, ¿verdad? Hemos dicho en algún momento, en algún escrito que hicimos posterior al golpe de Estado, que es el retorno al autoritarismo en la hundida patria de Morazán. Y eso se ve reflejado concretamente en los fraudes electorales, en la forma arbitraria, ¿verdad?, en cómo se han impuesto muchas medidas, la legislación no han sido consultadas, ¿verdad?, de un proceso que venía dándose en casi toda América Latina de mayor niveles de participación, se ha visto un retroceso grandísimo, ¿verdad? Las legislaciones pues se toman en círculos cerrados, ¿verdad?, impuestos desde arriba, negociados a veces por las medidas impuestas por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. No hay ese debate de lo que deberíamos de hablar de una democracia deliberativa, ¿verdad?, persecución a la oposición, evidentes hechos de fraude electoral que se han dado, aún con las sugerencias que han planteado organismos internacionales, se ha burlado la voluntad popular, y yo creo que esta situación que se está planteando en medio de la pandemia también es una preocupación para la sociedad y debería ser para todos los ciudadanos. No solamente pensemos en términos de la cuestión de la salud, que sí es un factor importante, la vida, el cuidar la vida, pero también hay que cuidar la vida de ese Estado que ha venido moribundo prácticamente, ese Estado de Derecho y ese Estado, entre comillas, republicano que tenemos, ¿verdad?, cuando hay una concentración de poder, y que la única posibilidad legítima para salir de esto, pues podría ser la vía electoral, ya que también, ¿verdad?, tenemos fuertes mecanismos de represión a los movimientos de protesta y a otras voces, la persecución de periodistas o de algunos medios de la oposición, ¿verdad?, encarcelamiento de periodistas y otras posturas, amenazas o cooptación a través de los recursos económicos. Y recordemos que hay un principio que dice que cuando el dinero habla, ¿verdad?, la verdad silencia. Y eso es lo que ha pasado en gran parte de los medios de comunicación, salvo excepciones como este medio y otros, ¿verdad?, que realmente tienen credibilidad y una moralidad muy alta. Licenciado, cuando vemos un partido nacional que está aglutinándose en un mínimo grupo para catapultarse como aspirantes a mantenerse o a llegar al poder, y una oposición que cada día salen más líderes queriendo ser ellos los candidatos presidenciales. Sí, yo creo que es que hay que hacer una lectura, ¿verdad?, más profunda sobre esto, la estrategia, y no solamente de Honduras. A mí me parece que es parte de la geopolítica, ¿verdad? Hay una línea, sectores que a veces están allá muy bien organizados desde Miami o del Pentágono, que diseñan estrategias para seguir controlando en el poder en América Latina, y experimentos que también se están desarrollando en nuestro país. A mí me parece que debemos de verlo con más claridad. El Partido Nacional pues se constituye en ese instrumento de los sectores oligárquicos y al servicio también de las políticas del imperialismo norteamericano para ejercer los propósitos tanto de profundización del neoliberalismo como la estrategia de base, porque Honduras ha sido base militar desde los años 80, y de base contra el proceso, ¿verdad?, que se ha venido gestando en América Latina, y que lamentablemente nosotros fuimos ese eslabón débil con el golpe suave que se produjo, ¿verdad? E hicieron el estudio muy objetivo donde no teníamos un avance profundo y se produjo ese golpe de Estado. Entonces el Partido Nacional ha sido ese instrumento, ¿verdad?, vinculado obviamente a las cuestiones que hoy en día se han denunciado, y no solamente en Honduras, sino hay en Estados Unidos, ¿verdad?, vinculados al crimen organizado y todo lo demás. Es un aparato perfecto en la manipulación. Recordemos que incluso dentro de los procesos electorales últimos, ¿verdad?, se contrataron hackers,
incluso hindúes, peruanos, panameños, ¿verdad? Que en casas clandestinas tenían de alguna manera estrategias de cómo... Entonces es un aparato perfectamente organizado que propone también parte de la cultura política tradicional, ¿verdad? De las misas negras y estrategias muy maquiavélicas para seguir con el control del poder. La oposición se ha dispersado de alguna manera, producto también de esas campañas, yo creo que mediáticas y estratégicas que ha diseñado, repito, ese poder transnacional que controla la política y a nivel local. Desacreditar de alguna manera, ¿verdad? Esos liderazgos, pero también la fragmentación, que desde los años 90 teóricos hablaron sobre una estrategia para evitar la posibilidad de generar proyectos alternativos es la fragmentación. Y entonces eso se debe hacer una lectura, repito, tanto dentro de los liderazgos como de la ciudadanía, ¿verdad? Que se debe de encontrar esos puntos coincidentes para poder hacer avances reales y objetivos de transformación a esta realidad que es insatisfactoria totalmente para la grandes mayoría. Miles de hondureños emigrando para los Estados Unidos, ¿verdad? Millones de hondureños viviendo en situación de pobreza y precariedad, el autoritarismo imponiéndose, la privatización, ¿verdad? De los bienes públicos y realmente yo creo que necesitamos una reflexión profunda para hacer verdaderos cambios.